Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Bueno, les doy la bienvenida nuevamente. Déjenme cuadro aquí algo en mi cámara. Y bueno, hoy les traigo un programa que creo que es particularmente interesante porque yo quiero darles una argumentación que probablemente no han escuchado con respecto a la veneración tanto de ángeles como de santos, que es una práctica católica. Eh, Nosotros creemos que la adoración o lo que se conoce como la dulia es solamente debida a Dios, pero que es legítimo la veneración tanto a los santos como a los ángeles. Y creo que es muy importante que leamos la Biblia. Aquí no voy a hablar de la tradición, no voy a hablar del magisterio, voy a hablar pura y exclusivamente de la Biblia. Y vamos a ir a la Biblia y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia al respecto. La pregunta del millón es, ¿hay o no hay veneración de ángeles en la Biblia? Esa es la pregunta que nos vamos a responder. Y como en muchas cosas de la Sagrada Escritura nos vamos a dar cuenta de que las cosas no son tan en blanco y negro como algunas veces nuestros hermanos protestantes quieren hacerlo. En general, una de las cosas que debemos tener en cuenta en la Biblia es esta. La Biblia no está escrita como un catecismo. La Biblia es una colección de historia, la Biblia es una colección de cartas que se dieron, especialmente en el Nuevo Testamento, unas cartas, por ejemplo, las cartas de Pablo que se dan cuando surgen ciertos problemas en la comunidad, el apóstol les escribe y obviamente hay enseñanza, pero no está escrita como un catecismo para decir, aquí lo que nos dice exactamente es esto. No, vamos a ver que hay puntos de la Biblia donde aparenta haber cierta tensión, donde aparenta haber cierta contradicción y el rol de la teología es ver cómo esos puntos que aparentemente están en tensión, cómo pueden ser armonizados. Una de las cosas que vamos a ver es que en el protestantismo lo que hacen es ignorar ciertos pasajes para simplemente encajar su teología en el texto. Entonces ellos ponen su teología y la forzan al texto. El modelo católico es tomemos toda la escritura y incorporemos todo lo que la escritura sagrada nos dice, tanto en nuestra doctrina como en la forma de adorar y de llevar a cabo nuestra espiritualidad. Entonces, ese es el punto que les traigo hoy. Y yo estoy segurísimo que este programa de hoy, a algunos de mis hermanos protestantes, estoy seguro que los va a escandalizar, pero lo único que les quiero decir es lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque muchas veces se ponen bravos conmigo, se molestan conmigo, porque algunas de las cosas que enseño no les gusta, pero lo que yo quiero recordarles es que no es que sea mi posición particular. Si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de mis programas a lo que voy es a lo que nos dice la Biblia. Y por eso voy a los lenguajes originales. Hay veces leemos cosas y vemos palabras claves en el hebreo. Generalmente vemos muchas palabras claves en el griego. Y hoy vamos a enfocarnos en algunas palabras claves. Pero de nuevo, como les digo, es la clave de la teología bíblica es entender, como en esta imagen, que generalmente hay dos posiciones y no podemos decir que solo tomamos una e ignoramos la otra. No, así no funciona la Biblia. La Biblia funciona, nos dan las dos posiciones y nosotros o nuestra teología tiene que ser capaz de incorporarlas ambas, de que haya un equilibrio entre ambas. Ahora bien, la clave de la teología entonces va a ser cómo puede explicar esa aparente tensión o esa aparente, lo que para una persona, un no cristiano, podría ser eventualmente una contradicción en el texto bíblico. Yo no creo que el texto bíblico tiene contradicciones. Lo que sí creo es que se necesita una teología robusta, se necesita una teología profunda, bien integrada, para que todas las partes hagan sentido, como en un rompecabezas, para que todas las piezas del rompecabezas encajen. Y yo soy un crítico fuerte del protestantismo porque yo creo que ellos lo que hacen es que en lugar de hacer que todas las piezas encajen, las forzan y las piezas que no caben simplemente las descartan. Y yo creo que eso definitivamente no funciona. Entonces, esta es la imagen con la que quiero empezar hoy. Esa idea de que en la Biblia vamos a encontrar eventualmente doctrinas que aparentemente están en tensión.
¿cierto? O están en cierto equilibrio. Y hoy vamos a ver muy especialmente una de ellas en el tema de la veneración a los ángeles. Entonces, veo que alguien aquí, probablemente un hermano protestante, si quieren empecemos leyendo esto. Nos dice Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo en la tierra. Entonces, miren este versículo que nuestro hermano protestante nos está citando, que es precisamente el versículo con el que yo estoy comenzando mi presentación. El tema es el siguiente. En Éxodo 20, efectivamente, Dios nos dice que no hay que hacernos ídolos, ni tampoco nada que esté en semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo. Una de las cosas que sabemos es que los ángeles están en el cielo y hacer un ángel rompería este mandamiento que está en Éxodo 24. Sin embargo, en la Biblia, en Éxodo 25, 19, 5 capítulos después de que Dios da la prohibición, nos dice, harás un querubín en un extremo y otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus dos extremos de una sola pieza. Entonces, la pregunta del millón aquí es, de nuevo, volviendo a nuestra imagen de la tensión que existe muchas veces en la teología. Por un lado, nos está diciendo Dios que no hay que hacer nada que esté de semejanza alguna de lo que esté en el cielo. Y luego nos dice, o le dice a los israelitas que hagan un querubín, tal como es un querubín que está en el cielo. Entonces, aquí es lo que debemos empezar a entender, cómo nuestra teología va a poder explicar esos dos elementos que parecen estar en tensión. ¿Cómo lo vamos a explicar? Entonces, los protestantes generalmente nos van a acusar a los católicos de idólatras porque van a decir que cualquier cosa que se venere es un rompimiento del primer mandamiento, pero lo que nos vamos a dar cuenta es que, de nuevo, las cosas en la Biblia no son tan al tipo blanco y negro que generalmente muchos protestantes o la forma como ellos lo abordan. Es mucho más profundo que eso y la palabra de Dios es mucho más profunda que eso. Y bueno, de nuevo, lo que hacemos es leer la Biblia y esa es la posición que yo tengo. Ahora miren este ejemplo, creo yo que es un ejemplo clásico. El ejemplo dice lo siguiente. El apóstol Pablo en Romanos 3:10, citando tanto los Salmos como el libro de Proverbios, dice, no hay uno justo. La palabra es dikaios, está mal escrita allí. No hay uno justo ni aún uno. Entonces, si esto es absolutamente cierto, en ninguna parte de la Biblia nos debería decir que hay alguien justo, porque ya nos dice el apóstol Pablo que no hay ni uno solo justo. ¿Qué nos dice la Biblia? De nuevo, esta no es mi opinión, es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en Mateo 1:19 nos dice que José, el esposo de María, es justo. Nos dice que Juan el Bautista es justo en Marcos 6:20. La palabra es dikaios, ¿cierto? Es la misma palabra que el apóstol Pablo usa en Romanos 3:10 para decir que no hay nadie justo, pero en Lucas 1:5 nos dice que Zacarías es justo y su esposa Elizabeth también, en el mismo pasaje. Nos dice en Lucas 2:25 que Simeón es justo y en Hechos 10:22 nos dice que Cornelio, sin haber sido incluso bautizado, es considerado justo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo nosotros equilibramos esas afirmaciones? Por un lado, de que no hay nadie justo y por otro lado, el ejemplo bíblico de que hay muchos personajes que son considerados justos. Entonces, a lo que yo voy, con lo que quiero comenzar para que ustedes lo piensen es lo siguiente. La Biblia, en algunos casos, utiliza lenguaje hiperbólico, es decir, de una forma de exagerar para transmitir un punto. En algunos casos usa lenguaje figurado. Entonces, la clave va a ser entender en cada una de estas instancias cómo interpretar correctamente el texto. Ese es el desafío. Y cuando a mí un hermano protestante viene y me cita pasajes bíblicos, la pregunta no es citar pasajes bíblicos, porque eso lo podemos hacer cualquiera, ¿no? Y de hecho, uno citando pasajes bíblicos sacados fuera de contexto puede probar lo que quiera, ¿cierto? De hecho, uno puede probar incluso hasta de que Jesús no es Dios, sacando pasajes fuera de contexto de la Biblia. Entonces, la pregunta del millón es cómo interpretar adecuadamente estos pasajes. Entonces, sigamos con este punto. Entonces, dándoles esa introducción
de que van a haber ciertos elementos en la Biblia que van a aparecer en cierta tensión o en aparente contradicción, aunque no lo están. Entonces, vamos a abordar este tema de la veneración de ángeles. Entonces, yo quiero que miren esta imagen que tengo aquí. La voy a poner un poquito más grande. El enfoque de esta charla va a ser esta idea del ángel del Señor. Y yo quiero que hoy, en esta presentación, ustedes mantengan sus ojos muy enfocados cada vez que veamos en los textos que le voy a mostrar la palabra ángel del Señor. Y en griego, en el griego original, ustedes ven la palabra allí, angelos kurios, por curios, y esta palabrita la vamos a ver continuamente en el Nuevo Testamento. Entonces voy a arrancar dándoles unos versículos donde aparece el ángel del Señor en el Nuevo Testamento, y luego me voy a devolver al Antiguo Testamento y voy a leerles algunos pasajes del Antiguo Testamento desde la perspectiva de lo que se llama la Biblia, la Septuaginta, que es la primera traducción que se hace, una traducción del hebreo al griego. Y en esa traducción, esa es una de las traducciones que los apóstoles generalmente utilizan para citar, para hacer sus citaciones en el Nuevo Testamento con relación al Antiguo Testamento. Entonces, es un hecho que hay más citaciones en el Nuevo Testamento de el texto en griego, es decir, de esta Biblia que se llama la Septuaginta, que del texto en hebreo. Este es un punto bastante importante porque eso quiere decir que para los apóstoles la traducción que se hizo al griego era una traducción autoritaria o inspirada. Entonces, este es un punto importante y voy a sacar muchos de estos textos del texto en griego de la traducción del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver esa palabrita, la palabrita en griego que quiere decir el ángel del Señor. Entonces, quiero que pongan mucha atención a todos estos pasajes porque siempre se las voy a subrayar. Porque lo que yo quiero que ustedes vean es que el ángel del Señor es un término que se va a utilizar en un contexto muy específico y vamos a ver unas características muy impactantes del ángel del Señor. Entonces, para comenzar, Mateo 1:20 nos dice, pero mientras pensaba en esto, ¿a quién se está refiriendo? A San José. He aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor. Entonces, aquí vemos en el Nuevo Testamento la primera aparición de este concepto, esta idea del ángel del Señor, que ustedes lo ven allí en griego, es en Mateo 1:20. Y el ángel le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Entonces, en este caso, ángel es un mensajero, es alguien que le da a José una instrucción y se le aparece 3 veces. Lo vemos en Mateo 2, varias veces cuando le dice que se vaya a Egipto. O sea, el ángel es un ángel de protección, es una guía, obviamente enviado por Dios para esa labor específica. En Mateo 28:2 vemos otra aparición muy interesante del ángel del Señor y es cuando Jesús resucita. Cuando van las discípulas de Jesús a buscarlo y no lo encuentran, entonces se van a dar cuenta y ellas se van a encontrar con el ángel del Señor. Pero en Mateo 28:2 dice lo siguiente, y aquí se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces, aquí tenemos ya 2 apariciones del ángel del Señor. En el Evangelio de Lucas tenemos una aparición de un ángel del Señor que se llama a sí mismo, que nos da el nombre, que es Gabriel. Pero hay muchas apariciones del ángel del Señor donde no se nos dice el nombre, simplemente el texto en griego nos dice que es angelos kurios. Entonces, ese es el ángel del Señor y como se dan cuenta, es una palabra muy específica que aparece en unos conceptos, en unos contextos muy precisos. En Mateo 28:3-5, ese mismo ángel, o en Mateo 28:3-5 nos dice que el aspecto de ese ángel era como un relámpago y su vestidura era blanca como la nieve. Y hablando el ángel dijo a las mujeres, vosotras no temáis porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. Entonces, como se dan cuenta, una de las cosas que va a ser muy importante, muy importante, y esto me ha pasado mucho en discusiones con protestantes cuando hablamos de este tema en específico, y es que van a darse cuenta que van a haber unos pasajes que realmente van a ser muy complicados para la teología protestante. Entonces, ellos lo que van a hacer es que van a tratar de decir que el ángel del Señor es Jesús,
Pero en estos pasajes que les estoy leyendo queda absolutamente claro que el ángel del Señor y Jesús son dos personas completamente distintas. Mientras Jesús ha resucitado, el ángel está en la tumba hablando con las mujeres. No son la misma persona. No son la misma persona. Y voy a repetir eso hasta el cansancio. En el texto bíblico nunca nos va a decir que Jesús es un ángel. Nunca nos va a decir que Jesús se presentó en el Antiguo Testamento como un ángel. Tengan eso muy en cuenta porque no hay ninguna parte en el texto bíblico que asuma esa posición. Jesús está por encima de los ángeles, Él es Dios y es parte de la Trinidad. Los ángeles lo sirven, pero Él no es un ángel, ni está representado como un ángel en el Antiguo Testamento. Ténganlo muy, muy claro. Entonces sigamos con algunas de las apariciones del ángel del Señor. Este es fascinante en Lucas 1, 8, 11, cuando se le presenta a Zacarías, al papá de Juan el Bautista. El texto dice así: pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, se le apareció un ángel del Señor. Ahí está la palabra en griego, por eso se la subrayo, es la misma palabra una y otra vez. Y ese ángel se aparece de pie a la derecha ¿de dónde? Del altar de incienso. Entonces, de nuevo, tenemos aquí al ángel del Señor, con unas funciones muy específicas, de dar unos mensajes, con unas funciones de proteger, en el caso anterior, de proteger a Jesús, de proteger a la Sagrada Familia, pero, de nuevo, con unas apariciones muy específicas y siempre con ese mismo concepto, el ángel del Señor. Mire, por ejemplo, en Lucas 2.9, en la Natividad, cuando Jesús va a nacer, nos dice: en la misma región había pastores que estaban en el campo y un ángel del Señor, y ahí vemos la misma frase en griego, se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Entonces, generalmente cuando el ángel del Señor se presenta, pasa lo que se llama una teofanía, es decir, una experiencia mística, una experiencia espiritual intensa, y este es el caso donde la gloria del Señor los rodea y se ve un gran resplandor. Entonces, ¿quién es el que en este caso está produciendo eso? Dios. ¿A través de quién? A través de su ángel, a través del ángel del Señor. En el Evangelio de Lucas, un ángel vuelve a aparecer. El texto no nos dice que es el ángel del Señor, o sea, no lo llama precisamente el ángel del Señor, sino que lo llama un ángel del cielo. Pero ese ángel del cielo viene a confortar, a fortalecer a Jesús en su momento más difícil, en su momento de prueba. Entonces el texto dice: Padre, Jesús pidiéndole al Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndose. Entonces la palabra aquí es ouranos, que quiere decir cielo, en lugar del ángel del Señor, pero uno podría decir que es el mismo ángel que hemos visto denominado el ángel del Señor. Ahora, seguimos con San Lucas, el evangelista. En el libro de Hechos, que es escrito por él, vuelve a aparecer el ángel del Señor. Y aparece el ángel del Señor diciendo lo siguiente: pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos, ellos estaban en la cárcel, dijo: id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Entonces ya tenemos muchas instancias del ángel del Señor en distintos evangelios, a través de distintos escritores de la palabra sagrada, inspirados por el Espíritu Santo, que nos muestran muchos de estos roles de este ángel del Señor. Entonces, hasta aquí ya empezamos a tener una idea de que la palabra ángel del Señor es una palabra muy precisa, que se refiere específicamente a un mensajero de Dios que viene del cielo, que trabaja como un representante de Dios y que tiene a su cargo unas funciones muy específicas. Pero digamos que cuando uno lee el Nuevo Testamento, hay una división muy clara entre lo que es el ángel del Señor y lo que es Dios mismo, ¿cierto? El ángel del Señor se presenta, obviamente hay una teofanía, hay unos resplandores, hay cierto nivel de... hay cierta fenomenología relacionada con una presencia especial,
una presencia majestuosa, divina, pero hay una distinción muy clara entre lo que es el ángel y lo que es Dios. Pero nos vamos a dar cuenta de que esa frontera se empieza a perder y empieza a ponerse muy difusa cuando vamos al Antiguo Testamento. Entonces, ya vimos las imágenes del ángel del Señor en el Nuevo Testamento. Ahora quiero que nos vamos al Antiguo Testamento y vamos a encontrar unas cosas muy, muy impactantes. Y se los voy a poner de esta manera. Generalmente, por el impacto que tenemos en nuestra tradición, por las preconcepciones que tenemos, cuando leemos estos textos, generalmente, y les aseguro que el 99% de las personas que han leído estos textos que les voy a mostrar, no han caído en cuenta de estos detalles que les voy a dar. Y son unos detalles que son muy impactantes. Entonces, póngame mucha atención, mucha atención. Génesis 16, 7, 9. Y el ángel del Señor, de nuevo, acuérdense que estoy aquí leyendo de la Septuaginta, de la traducción en griego, dice, y el ángel del Señor, ahí está la palabra, Angelos Curios, la encontró a Sara junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y el ángel del Señor, de nuevo esa misma palabra, Angelos Curios, le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Hasta aquí, todo muy normal. Digamos, como los mismos elementos del Nuevo Testamento reflejados en una aparición del ángel del Señor en el Antiguo Testamento. Pero miren cómo las cosas cambian de tono en el Antiguo Testamento. En ese mismo pasaje, el ángel del Señor añade, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Y no sé si a ustedes les parece un poco extraño estas palabras, porque esas palabras de multiplicaré tu descendencia son las palabras que utiliza Dios mismo, Yahweh, para referirse a Abraham. Entonces, aquí empezamos a darnos cuenta de algo bastante particular. El ángel del Señor, en algunos casos, habla como si fuese Dios mismo. Multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Pero ¿quién es el que va a multiplicar la descendencia? ¿Es Dios o es el ángel? La Biblia nos está diciendo que es el ángel del Señor quien va a multiplicar la descendencia. Mucha atención a ese punto. Y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que me ve. Pero, un momento. ¿Por qué ella se está refiriendo al ángel del Señor como Dios mismo? Eso es lo que nos está mostrando el texto bíblico. Para Sara, el ángel del Señor, ella se refiere al ángel del Señor como Dios mismo, como el Dios que me ve. Entonces, aquí es donde les digo que en el Antiguo Testamento vamos a ver que esa frontera empieza a ser un poco más difusa. Y este no va a ser el único caso. Les voy a mostrar bastantes casos y al final les voy a dar un par de imágenes que estoy seguro que les van a llamar muchísimo la atención. Entonces, vámonos al libro del Génesis. Porque en el libro de Génesis hay unos textos que son igualmente muy, muy interesantes. Vamos a ver, creo que metí las patas con mi... Ok, no, aquí estamos, no hay problema. Entonces, pero voy a ampliar el texto un poco. Ok, para que lo puedan ver en toda su plenitud. Bueno, creo que se puede leer bien. Déjenme de todos modos, vamos a ver si lo ampliamos un poquito más. A ver, un poquito más, pongámoslo más grande. A ver, ¿cuántos de ustedes han leído Génesis 22? Uno de los capítulos, sin duda alguna, más interesantes de todo el Antiguo Testamento. Yo creo que muchos lo han leído y estoy seguro de todos los que lo han leído, muy seguramente la mayoría no ha caído en cuenta de un detalle muy, muy particular, muy interesante con respecto a quién, al ángel del Señor. Se los voy a leer y estoy seguro de que ustedes van a quedar bastante impactados. Dice lo siguiente:
Aconteció que después de estas cosas, Dios, aquí no entra todavía el ángel, dice, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y Dios dijo, toma tu hijo, tu único hijo a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Dónde es la tierra de Moriah? Es en Jerusalén, es en el monte Sión. Bueno, entonces aquí, ustedes ya saben la historia, Abraham va con Isaac, recogen una madera, la llevan a la cima de la montaña, allí se hace un altar. La idea es que Isaac inicialmente cree que se va a sacrificar un animal o un cordero en lo que se conoce como un holocausto, pero pronto Isaac se da cuenta de que no hay cordero, de que él va a ser el sacrificado, y lo interesante de la historia es que él voluntariamente está dispuesto a ir a ese sacrificio. Entonces, les voy a leer la parte interesante que tiene que ver con este capítulo de hoy. Dice, llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas, miren quién aparece en este momento. El famoso ángel del Señor. Mas el ángel del Señor, y estoy aquí en el texto en griego, Angelos Kyrios, lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios. Y miren estas palabras tan extrañas, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. El ángel le está diciendo que sabe que le teme a Dios porque no le ha rehusado su hijo al ángel, no a Dios. Aquí se está refiriendo al ángel, le está diciendo, porque ya que sé que no me ha rehusado a mí al ángel, el ángel está en primera persona, tu hijo único. Entonces, aquí viene el punto. El ángel pareciere estar hablando como si fuese Dios. Y si eso no los convence, van a ver lo que viene más adelante. Dice así. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos, en un matorral, y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Y vuelve a aparecer el ángel del Señor. El ángel del Señor, Angelos Kyrios, llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, a mí esta parte me impacta, porque generalmente toda la teología cristiana y del Nuevo Testamento, toda la teología paulina está basada en la promesa que le hace Dios a Abraham, o mejor dicho, en el juramento que Dios le hace a Abraham en Génesis 22. Pero, no sé si ustedes se habían dado cuenta, el que hace el juramento no es Dios. El que hace el juramento es el ángel del Señor. ¿Sí se habían dado cuenta de este detalle o no? El ángel del Señor llamó a Abraham y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor. Pero entonces un momento, ¿quién está diciéndolo? ¿Lo está diciendo el Señor o lo está diciendo el ángel del Señor? Porque supuestamente son dos cosas distintas. Pero cuando ustedes van y leen el texto en hebreo, puede ser cualquiera de los dos. Porque el que está hablando en primera persona es el ángel, pero el ángel dice, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente. Y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de los enemigos y tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. Entonces, ¿cuál es el punto que yo quiero que a ustedes les quede absolutamente claro? El punto es que en este pasaje en específico, el ángel del Señor habla como si él mismo fuera Dios. Y esto debería a uno llamarle muchísimo la atención. Vamos a ver. Ok, perdón, devolvámonos. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el texto bíblico. No es que yo me lo esté inventando aquí, no es que yo esté diciendo que la tradición apostólica, no estoy diciendo que el concilio de Trento, no, es el texto bíblico original. Nos está diciendo que el que está haciendo esa promesa es el ángel del Señor.
Es el mismo ángel del Señor, está descrito de la misma forma, Angelos Kyrios, que está definido en el Nuevo Testamento, en todos esos pasajes que les acabo de mostrar y en otros pasajes del Antiguo Testamento que vamos a ver. El punto importante es, el ángel del Señor es un ser diferente a Dios. Entonces, yo como católico no voy a tener ningún problema por la concepción que yo tengo de Dios, con la visión que yo tengo de Dios, la visión analógica comparada con la visión unívoca del protestantismo. Para mí esto va a ser absolutamente normal y puede encajar perfectamente en mi teología. Para un protestante que cree que Dios está separado de nosotros, si está por fuera de nosotros, va a ser muy complicado leer estos pasajes. Y lo más probable es que no van a tener respuesta y van a tener que hacer lo que típicamente hacen, y es ignorar esos puntos, porque no hay forma en su teología y en su metafísica de que integren estos pasajes. Ahora les voy a contar por qué desde el punto de vista católico este pasaje no tiene ningún problema para mí. Pero el resumen es que es el ángel del Señor el que está haciendo el juramento. Es el ángel del Señor el que dice y el que hace la promesa de que en Abraham toda su simiente será bendecida. Entonces, en la Biblia, cuando yo veo que alguien se molesta, cuando yo cito estos textos, no se molesten conmigo. Es el texto bíblico. Es el texto que Dios inspiró. Entonces, es lo que debemos afrontar, es eso. Ahora bien, si ese texto no los convence, de Génesis 22, vámonos a ver qué pasa en Éxodo 3, 1, 6. Y, de nuevo, vamos a leer ese texto de una forma que quizás muchas personas no lo han leído anteriormente. Haciendo un énfasis en esa idea o en ese ser que aparece, nuevamente lo vamos a ver aquí, que es el ángel del Señor. Bueno, creo que aquí me funciona mucho mejor así. Entonces, Éxodo 3. Yetro, el suegro de Moisés, era el sacerdote de Madián. Una vez Moisés estaba cuidando las ovejas de Yetro, las llevó hasta la parte occidental del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí se le apareció ¿quién? El ángel del Señor. En el texto en griego, la misma palabra, Angelos Kyrios, en una llama de fuego, la cual estaba ardiendo en medio de un arbusto, pero este no se consumía. O sea, miren, el punto es este. El arbusto tiene una llama, o sea, dentro del arbusto hay una llama que está ardiendo, pero que no consume el arbusto. Y es desde allí, es allí donde se aparece el ángel del Señor. Eso es lo que nos dice el texto. Moisés se dijo, qué cosa tan rara, me detendré a ver por qué el arbusto no se consume. Pero entonces en este momento el texto bíblico primero nos está hablando del ángel del Señor y súbitamente nos dice que es el Señor. Dice así, cuando el Señor vio que Moisés se estaba acercando para observar mejor, lo llamó desde el arbusto. ¿Y dónde está el ángel del Señor? El ángel del Señor está en el arbusto también. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Dios le dijo, no te acerques más y quítate el calzado porque el suelo que estás pisando es sagrado. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió la cara porque tenía miedo de mirar a Dios. Pero al que estaba mirando era el ángel, nos dice el texto en el principio. Entonces, aquí es donde yo quiero que ustedes vean que esa frontera, como les digo, esa frontera entre lo que es Dios y su ángel, es una frontera que no está muy clara en el Antiguo Testamento. Pareciera que en muchos casos el ángel habla como si fuese el mismo Dios, o toma responsabilidades y hace promesas o hace juramentos como solamente Dios puede hacer. Y si no me creen, vamos a otro texto interesante. Es Jueces, el capítulo 2. En el versículo 1 a 5, miren lo que dice. Y el ángel del Señor, este mismo ángel del Señor, que ya lo vemos tan frecuentemente, aparece, Angelos Kyrios en el texto en griego, exactamente la misma palabra, dice que subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres. Y aquí uno dice, un momento. El que prometió la tierra a los padres de los israelitas no fue el ángel. El que prometió la tierra es Dios. ¿O fue el ángel? ¿Sí se dan cuenta? Esas dos personas empiezan a fundirse aquí.
Yo os saqué de Egipto, dice el ángel del Señor, no Dios mismo. El texto no dice que es Dios el que está hablando, no dice que es Yahweh, está diciendo que es su ángel. Yo saqué de Egipto y os conduje en la tierra que había prometido a vuestros padres y dije, jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. Yo pensé que el pacto era entre Dios y los israelitas, no entre los israelitas y el ángel del Señor. Pero aquí el texto nos está diciendo que el pacto es con el ángel del Señor. Jamás quebrantaré mi pacto con vosotros y en cuanto a vosotros no haréis pacto con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribaréis, pero vosotros no me habéis obedecido. El ángel del Señor les está diciendo a los israelitas que ellos no lo han obedecido al ángel. ¿Sí se dan cuenta el tema tan complejo? ¿Qué es esto que habéis hecho? Por lo cual también dije, no los echaré delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado y sus dioses serán lazo para vosotros. Y sucedió que cuando de nuevo el ángel del Señor habló estas palabras, todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró y llamaron a aquel lugar Boquim y ahí ofrecieron sacrificio ¿a quién? A Dios mismo. Entonces aquí hay un punto muy importante cuando vemos estos textos y va a ser un tema esencial de la teología católica. Cuando ustedes ven al ángel del Señor tomando esas atribuciones como si fuera Dios, hablando como si fuera Dios, haciendo promesas como si fuera Dios, o asumiendo el rol que uno sabe que le corresponde a Dios mismo, entonces uno puede sacar dos conclusiones. O que hay algo en la Biblia que no entendemos, o que el ángel del Señor es realmente una extensión de Dios mismo. En el sentido de que Dios se manifiesta a través de él, de que es un enviado de Dios con ciertas características y responsabilidades y la capacidad de actuar en el nombre de Dios. Y si no entendemos eso, o si logramos entender eso, nos vamos a dar cuenta de que la idea de la veneración de los santos es exactamente la misma. Desde el punto de vista católico, ¿por qué yo venero a un santo? Porque yo sé que la santidad de esa persona se dio por la gracia de Dios. Entonces, es el mismo caso en el ángel. Si yo venero a un ángel como católico, yo no estoy venerando a un ser independiente de Dios, estoy venerando a un ser creado por Dios, que tiene la gracia de Dios, que tiene la luz de Dios en sí mismo y que está en armonía con la voluntad de Dios. Yo creo que ese es un punto importante cuando vamos a hacer esas distinciones o cuando nos van a acusar de idolatría a los católicos. Aquí hay que hacer distinciones y aquí hay que ir al texto bíblico, y el texto bíblico aquí nos está mostrando de que las cosas no son tan en blanco y negro como muchas veces nos las quieren poner. Entonces, vamos a otro texto que considero fundamental. Entonces acabamos de ver Jueces 2:1-2. Y ahora vamos a ver uno de los textos más interesantes que les tengo el día de hoy. Es un texto que nos va a dar unas claves muy, muy importantes. De nuevo, todo esto va a tener que ver y al final del día va a haber un paralelo entre la veneración a los ángeles y la veneración a los santos. En esencia, vamos a tener el mismo sustento teológico para uno que para el otro. Pero bueno, vamos a este texto. Póngame mucha atención, que este es uno de los textos más interesantes que hay, en mi opinión, en el Antiguo Testamento, en relación a este tema específico de la veneración de ángeles. Dice así: he aquí, yo enviaré un ángel, le dice Dios a los israelitas, enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Miren estas palabras, este es Yahweh hablando, este ya no es el ángel del Señor, este es Dios mismo hablándole a Moisés. Sé prudente delante de él. ¿Delante de quién? Delante del ángel. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No sea rebelde contra él, pues no perdonará vuestra transgresión. ¿No decimos pues que solamente Dios puede perdonar las transgresiones? ¿Por qué entonces dice Dios mismo que el ángel no va a perdonar las transgresiones de los israelitas? ¿Por qué? Dios lo responde: porque en él está mi nombre. Porque en él está mi nombre. ¿Cómo podemos interpretar esa idea de que en él está mi nombre? San Cirilo de Alejandría, uno de los padres de la iglesia que mejor manejan el tema de la cristología, el que luchó contra la herejía del nestorianismo en el concilio de Éfeso, hace una interpretación de que cuando en la Biblia se habla
de la palabra nombre se refiere a la naturaleza. Por eso él dice que cuando se habla de que el nombre de Dios está en alguien, él dice que eso quiere decir que la naturaleza de Dios está reflejándose en esa persona. Entonces, eso explicaría muy bien esta idea, ¿por qué el ángel puede perdonar pecados o transgresiones? Y la palabra transgresión en hebreo es la palabra pesa, porque en el ángel está el nombre de Dios. Dios ha puesto su nombre, tal como en la Biblia nos dice que Dios pone su nombre en el templo. Entonces, el poner el nombre quiere decir que Dios coloca su presencia, su naturaleza, su ser mismo en su plenitud. Este texto que les estoy leyendo, nos muestra que la voz del ángel pareciera ser la voz misma de Dios. Miren lo que dice el Éxodo 23:22. Pero si en verdad obedeces su voz, dice Yahweh a los israelitas, ¿y la voz de quién? ¿Se está refiriendo a la voz de Dios? No, a la voz del ángel. Y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de sus adversarios. Entonces, ¿a quién tienen que obedecer los israelitas? ¿La voz de quién? La voz del ángel del Señor. Y esa palabra clave, mi nombre está en él. Ahora bien, uno de los puntos que es importante cuando hablamos de estas cosas es, hay una premisa de que solamente Dios puede perdonar pecados. ¿De dónde viene eso? Éxodo 34:6-7 dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante misericordia y fidelidad, el que guarda la misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión, la palabra espesa, y el pecado, que no tendrá por inocente al culpable. Entonces, este texto nos dice más o menos que el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero Dios, en el texto que les mostré, nos dice que el ángel puede perdonar pecados. ¿Por qué razón? Porque el nombre de Dios está en él. En Josué 24:19 dice algo similar, el mismo uso de la palabra transgresión pesa. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Señor porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Y la palabra transgresión que se utiliza aquí es la misma palabra transgresión que vimos en Éxodo 23:20, cuando decía que el ángel no perdonará vuestra transgresión, porque en él está mi nombre. Entonces, lo que yo quiero mostrarles es que muy importante darnos cuenta de que hay esos elementos que muestran que cuando la naturaleza de Dios, el nombre de Dios está en alguien, de alguna forma hay una fusión de esa persona con la divinidad y de alguna forma Dios mismo, por el hecho de poner su nombre en el ángel, le permite al ángel tener cierta potestad, actuar en su nombre, perdonar pecados en su nombre, hacer cosas en su nombre y en muchos casos incluso hacer juramentos en su nombre. Entonces, de nuevo, esto es el texto bíblico. No me he desviado ni por un segundo, no estoy hablando aquí de teología dogmática, no, estoy hablando de teología puramente bíblica. El texto bíblico tal y como está en lo más cercano a su lenguaje original. Ahora bien, como no he terminado de mostrarles todo lo que tengo hoy, quiero irme a un texto que quizás, tengo 2 o 3, pero este es un texto que me llama poderosamente la atención. Poderosamente la atención es el nacimiento de Sansón. Aparece en el libro de Jueces, capítulo 13. En la ciudad de Sora, dice, había un hombre que se llamaba Manoa de la tribu de Dan. La esposa de Manoa no podía tener hijos, pero ¿quién aparece? El ángel del Señor, Angelos Kyrios. Se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo, hasta ahora tú no has podido tener hijos, pero vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo. Sin embargo, debes ser cuidadosa, no tomes vino ni cerveza, ni tampoco comas ningún alimento impuro. ¿Cuáles son los alimentos impuros? Son unos alimentos que en el libro de Levítico está claramente decidido por Dios que ellos no los pueden consumir. Pues vas a tener un hijo y nunca le debes cortar el cabello porque será consagrado a Dios como nazareo. Los nazareos, en el capítulo 30 del libro de Números, se habla de ciertas personas que estaban dedicadas a Dios y se cree que la bendita Virgen María era una nazarea porque ella hace el voto de castidad, que era típico o era probable entre los nazareos. Tu hijo va a liberar el pueblo de Israel por el poder del poder de los filisteos.
Entonces la mujer se acercó a su esposo y dijo, vino un hombre de Dios, era muy impresionante, parecía como un ángel de Dios. Yo no le pregunté, bueno, hasta aquí ella no sabe que todavía que es un ángel de Dios, pero el texto bíblico ya nos aclaró en el versículo 2, en el versículo 3, que efectivamente es el ángel del Señor. Pero parece ser que tanto Manoa como su esposa todavía no lo saben o no les ha sido revelado plenamente. Era muy impresionante, yo no le pregunté de dónde era y tampoco me dijo su nombre, lo único que me dijo fue que quedaría embarazada y que iba a tener un hijo, y me dijo que no debo tomar vino ni cerveza ni tampoco comer alimentos impuros porque mi hijo será un nazareo dedicado a Dios desde antes de nacer hasta el día que muera. Entonces Manoa hizo una oración al Señor y dijo, te ruego, Señor, que traigas de nuevo a ese hombre de Dios, haz que nos enseñe lo que debemos hacer porque ese niño va pronto a nacer. Dios escuchó la oración de Manoa, el ángel del Señor nuevamente aparece a la mujer cuando ella estaba sentada en el campo, pero Manoa no estaba con su esposa. Entonces la mujer salió corriendo a avisar a su esposo y dijo, mira, el hombre que vino otra vez se ha vuelto a aparecer. Manoa se levantó y siguió a su esposa hasta donde estaba el hombre y le dijo, ¿es usted quien ha hablado a esta mujer? Y el hombre le respondió, sí, soy yo. Manoa dijo, cuando sus palabras se hagan realidad, ¿cuál será el estilo de vida que debe tener nuestro hijo? ¿Qué es lo que va a hacer? El ángel respondió, tu esposa debe hacer todo lo que dije, no debe comer nada que venga del viñedo, tampoco debe tomar vino ni cerveza, no debe comer ningún alimento impuro, así que ella debe cumplir cuidadosamente todo lo que le he ordenado. Manoa le dijo a el ángel del Señor, Angelos Kyrios, nos gustaría que se quedara un poco más, queremos prepararle un cabrito para que coma. Mas el ángel del Señor respondió, aunque me hagan demorar, no voy a comer lo que me den, pero si quieren preparar algo, entonces ofrezcan al Señor un sacrificio que debe quemarse completamente. Eso se llama en términos técnicos, un holocausto. Es que Manoa no entendía que ese hombre era en realidad, ¿quién? El ángel del Señor. Entonces Manoa le preguntó al ángel del Señor, ¿cuál es su nombre? Queremos saberlo para agradecerle cuando suceda lo que usted nos ha dicho. El ángel del Señor respondió, ¿para qué me pregunta mi nombre? Es un secreto maravilloso. Entonces Manoa mató un cabrito y lo ofreció junto con una ofrenda de cereal. Esta ofrenda la hizo para el Señor. La ofrenda de cereal se conoce técnicamente como una minja. Entonces el ángel hizo un milagro delante de Manoa y su esposa. Miren el milagro. Manoa y su esposa estaban pendientes de lo que pasaba. A medida que las llamas iban creciendo en el altar, el ángel del Señor iba subiendo al cielo con el humo. Y es en ese momento que ellos dicen, definitivamente estamos en presencia de un ángel. Cuando Manoa y su esposa vieron eso, ¿qué pasa con ellos? Se postraron tocando el suelo con la frente. Pero un momento, ¿no nos decía en Éxodo 20 que no nos debemos inclinar ante nada que no sea Dios mismo? ¿Por qué tenemos a Manoa y su esposa inclinados ante el ángel del Señor? ¿Están ellos rompiendo el mandamiento de Dios en Éxodo 20? ¿O es legítima esta veneración al ángel? Porque hay una distinción entre veneración y hay una distinción en adoración, como lo hemos visto. La adoración, desde el punto de vista católico, solamente se le debe dar a Dios mismo, a la Trinidad. Pero el texto bíblico nos muestra que la veneración es algo que Dios no castiga. Porque si lo castigara, el texto nos mostraría que efectivamente Dios se molesta con esa veneración. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Finalmente, Manoa entendió que el hombre era en realidad el ángel del Señor, pero el ángel del Señor nunca volvió a aparecerse a Manoa. Manoa le dijo a su esposa, miren esto. No, él no dice, hemos visto al ángel del Señor y nos hemos inclinado ante el ángel del Señor. Él dice, hemos visto a Dios. Este es el texto inspirado. Hemos visto a Dios. O sea, el ángel del Señor es como ver a Dios. Seguramente vamos a morir por eso. Entonces, como ustedes se dan cuenta, estos textos nos muestran que efectivamente hay veneración en el Antiguo Testamento al ángel del Señor, eso está absolutamente claro. Y alguien me podría decir, sí, pero es que el postrarse en el Génesis se habla de cierta postración, generalmente uno se puede postrar ante un superior, ante una persona con más poder, eso es cierto, pero siempre la idea va a ser cuál es el contexto, porque la palabra postración, esa misma palabra que se está utilizando aquí en el hebreo, la podemos encontrar en otros textos donde la postración es ante Dios solamente.
Y si quieren, les puedo dejar los textos en las notas de este episodio o en alguno de los comentarios para que ustedes lo puedan ver con sus propios ojos. Les voy a dejar una nota donde les voy a mostrar en hebreo exactamente esta misma posición de postración, es la misma postración que se hace ante Dios mismo. Pero bueno, ya nos acercamos al final de este capítulo y les tengo dos pasajes que van a ser quizás los más impactantes. Entonces, de nuevo, estamos hablando, la pregunta del millón es, el día de hoy, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos muestra la Biblia acerca de la veneración de ángeles? ¿Se da o no se da? ¿Es posible o no es posible? ¿La condena o no la condena Dios? Entonces, hasta ahora hemos visto que sí se da. Lo vimos en Jueces 13, cuando ellos se inclinan y se postran ante el ángel de Dios y dicen que hemos visto a Dios. Pero en Números 22, miren lo que sucede. Números 22 es un pasaje bastante particular. Se los recomiendo que se lo lean. Pero básicamente es, digamos, la historia de Balaam, que es digamos, un profeta que no es israelita, y que supuestamente es contratado para maldecir a los israelitas, pero no le funciona porque Dios le muestra que él no puede maldecir al pueblo que él ha bendecido, al pueblo en donde él ha puesto su nombre. Entonces, el texto dice así: entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio a quién, a nuestro amigo el ángel del Señor, de pie en el camino. Y miren esta frase va a ser muy importante, pónganme mucha atención. Con la espada desenvainada en su mano. Una de las características del ángel del Señor es que tiene en este versículo específico una espada en la mano. Y ese va a ser un punto muy importante en el texto más contundente que les voy a dar hoy. E inclinándose se postró rostro en la tierra. De nuevo, eso es veneración. Por donde ustedes lo quieran ver, eso es veneración. Y uno puede decir, sí, pero Balaam no era israelita. Pero Balaam, en ese contexto, está actuando bajo las órdenes de Dios. Vayan y lean Números 22, una historia súper interesante. Lean el capítulo. Balaam está actuando como un enviado de Dios. Y por eso se le aparece el ángel del Señor, para que Balaam haga lo que tiene que hacer y lo que Dios le manda hacer. Y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has golpeado a tu asna 3 veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario, pero el asna me vio y se apartó de mí estas 3 veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo y ella le hubiera dejado vivir. Y Balaam le dijo al ángel del Señor: he pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí. Pero ahora, si te desagrada, me volveré. El ángel del Señor respondió a Balaam: ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Y Balaam se fue con los jefes de Balaam. Entonces, dos cosas. Balaam se inclina y se postra ante el ángel del Señor, por un lado, y el ángel del Señor tiene una espada desenvainada en la mano. Mucho ojo con el dato de la espada. Porque el último texto que les tengo hoy para responder la pregunta, ¿se da o no se da la veneración de ángeles en la Biblia? ¿Se encuentra o no se encuentra? Entonces, miren este texto. Josué 5. El jefe del ejército del Señor. En una ocasión, Josué se acercó a Jericó y vio un hombre frente a él. ¿Con qué? Con una espada en la mano. Exactamente la misma situación de Balaam cuando se encuentra al ángel del Señor con la espada en la mano. Josué se le acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres enemigo? Él le respondió: no soy enemigo. Acabo de llegar, soy el comandante, o en algunas traducciones se dice el capitán del ejército del Señor. Entonces Josué se postró de rostro en la tierra ante él, la palabra en hebreo es saja, y lo adoró. Eso nos dice la palabra inspirada de Dios. Nos dice que Josué se postró y adoró al ángel. Y si quieren, vayan y miren, la palabra saja en hebreo significa adorar a Dios, y van a encontrar muchas instancias de esa palabra en las que las personas están adorando al Dios único. Luego le dijo: yo soy tu siervo, Señor, ¿tienes algo que ordenarme? El comandante del ejército del Señor le dijo a Josué: quítate las sandalias porque el lugar donde estás es sagrado. ¿Por qué el ángel del Señor
le va a exigir a Josué o a ordenar como si fuera Dios mismo. Porque el único que puede hacer que el lugar sea sagrado es Dios mismo. Pero el ángel del Señor, el capitán de las huestes del Señor, en este caso, actúa, ordena y decreta las cosas como si fuera Dios mismo. ¿Por qué? Porque nos muestra el libro del Éxodo 24, porque el nombre de Dios está en él. Y esta es la clave. Porque no podemos decir que la Biblia nos prohíbe a rajatabla la veneración a los ángeles cuando vemos que en el Antiguo Testamento efectivamente hay veneración a los ángeles y vemos que los ángeles actúan como si fuese Dios. Ahora bien, para terminar, yo sé que mis hermanos protestantes me van a citar el Apocalipsis 22, 8, 9. Entonces lo que yo voy es que lo quiero contrastar con lo que acabamos de ver de Josué. Y quiero que miremos nuevamente esta idea de que en la Biblia vamos a tener elementos que están en tensión unos a otros, que parecen estar en contradicción, pero si tenemos la teología correcta, esos conceptos o esas contradicciones se van a aclarar. Y va a ser el punto que les voy a dar aquí al final. Porque dice así el Apocalipsis 22, 8, 9. Y cuando vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Pero vemos que en Josué 5, como les acabo de leer, Josué se postra, rostro en tierra, y adora al ángel. Ahora, algunos protestantes van a decir, no, es que el capitán de las huestes del Señor es Jesús. Entonces, a la persona que me diga eso, yo le pido que me muestre en la Biblia dónde nos dice que Jesús se aparece en el Antiguo Testamento físicamente. ¿Dónde está eso en la Biblia? Porque muchas personas me lo han dicho, pero eso es una presuposición que no está de ninguna forma basada en el texto. Entonces, el protestante que cree en sola escritura me tiene que mostrar dónde dice la Biblia que el capitán de las huestes del Señor es Jesús. Porque he visto algunos que toman esa posición, que es una posición que, entre otras, muchos protestantes, teólogos protestantes, académicos de renombre, cuestionan, dicen que no tiene ninguna lógica, por todo lo que les he mostrado. Porque cuando ustedes hablan de una persona con la espada, del capitán de las huestes del Señor, cuando vemos cómo opera el ángel del Señor, es claramente lo que tenemos allí es una aparición del ángel del Señor. Entonces, a lo que yo voy es que vamos a tener estos dos conceptos. Por un lado, nos dice en el Apocalipsis, no adoren al ángel, adora a Dios, pero por otro lado tenemos Josué adorando y postrándose ante el ángel. ¿Cómo lo podemos interpretar? Con una concepción de Dios o del hecho de que todos nosotros, todos los seres de la creación, participan del ser de Dios. Y Dios escoge otorgar, o en este caso, como lo dice en el Antiguo Testamento, poner su nombre en ciertas personas que deciden o que Él decide crear como los ángeles o como nosotros los hombres cuando somos purificados. Por ejemplo, en nuestra justificación, Dios viene y nos santifica. Jesús, en Juan 17, dice, y yo me santifico a mí mismo. Y lo que quiere decir es que Él se santifica, que Él se entrega para que nosotros podamos ser santificados. Entonces, van a haber muchas ideas del Nuevo Testamento que solamente van a hacer sentido cuando nosotros entendemos esto. En nuestra justificación, nosotros somos renovados, somos divinizados, y por esa misma razón, por la razón de que somos divinizados, de que somos convertidos en herederos de Dios, de que el pecado nos es perdonado, de que somos una nueva criatura. Por eso mismo y por el hecho de que a través de las buenas obras podemos lograr la salvación final de nuestras almas, que Dios le permite a los santos en el cielo operar como si fuesen extensiones de Él. Independientes de Él, no. Todos nosotros participando del ser de Dios. Todo lo bueno que yo veo en los santos es un resultado de la gracia de Dios. Cuando yo pido su intercesión, estoy pidiendo la intercesión de ellos, pero al final es la gracia de Dios. Pero ellos son intermediarios, tal como los ángeles en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son intermediarios y tienen una función que cumplir. Y la clave es esta. En Efesios 5, el apóstol Pablo nos habla del cuerpo de Cristo, de que Él es la cabeza
y de que nosotros somos las partes de ese cuerpo. Por lo tanto, en un cuerpo hay circulación de sangre, hay circulación de fluidos, y en ese sentido, todos nosotros podemos hacer invocaciones a otros miembros del cuerpo de Dios, porque todos somos parte del mismo cuerpo, y esa es la clave. No podemos ver a Dios como algo aparte de nosotros, porque hay muchísimas citas que nos muestran que la mente del Cristo está en nosotros, que es Cristo en nosotros el que actúa, de que al final del día lo que vamos a lograr es una unión mística con Dios mismo. Entonces, esta es la idea que nosotros debemos entender. ¿Y por qué está entonces esta prevención en el libro del Apocalipsis? Para que nunca cometamos el error de pensar que cuando adoramos al ángel, él es Dios mismo. No, el ángel es una expresión de Dios. Podemos venerar al ángel, que es exactamente lo que los católicos hacemos cuando invocamos, por ejemplo, la presencia del arcángel Miguel, la ayuda de los ángeles, pero siempre con el entendimiento de que detrás del ángel, de que la subsistencia de ese ángel como ser, la otorga nada más y nada menos que Dios. Y que cuando yo le rezo a un santo, cuando yo pido la intercesión de un santo, es lo que está detrás de ese santo, es la gracia de Dios, de Cristo, porque es un solo cuerpo, Cristo la cabeza, y nosotros la parte del cuerpo. Algunos en la tierra y otros en el cielo. Como conocemos la iglesia triunfante, y nosotros acá en la tierra pidiendo intercesión de parte de los santos, pidiendo su apoyo, pidiendo su ayuda. Pero de nuevo, siempre con la idea de que es Dios. Porque cuando vemos estos textos del Antiguo Testamento, no podemos caer y pensar que el ángel es Dios. No, el ángel es un enviado de Dios. De nuevo, la clave. Porque el nombre de Dios está en él. Si entendemos eso, y si entendemos en la carta de Pedro que dice que nosotros nos volvemos partícipes de la naturaleza divina, estas cosas van a hacer perfecto sentido. Y vamos a poder tener estos dos textos, entenderlos perfectamente y ver que si los vemos con la perspectiva correcta, no van a tener ningún tipo de contradicción. Entonces, para finalizar, Hechos 17 nos dice, porque en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Y esa es la clave y la distinción entre la visión protestante y la visión católica. La visión católica ve a Dios de que todos nosotros participamos en el ser de Dios. Eso se llama la visión analógica de Dios. En el protestantismo, por muchas de las influencias, particularmente de William de Ockham, por algunas influencias de Scotus, ellos toman una posición distinta. Ellos ven a Dios de una forma unívoca, es decir, Dios es un ser aparte de nosotros. Para el católico, Dios es el ser. O sea, Dios está en todos, está en todo, en él participamos, de nuevo vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Entonces, cuando tenemos esa perspectiva, nunca nuestras buenas obras simplemente son una expresión de la gracia de Dios. En el protestantismo, las buenas obras es como si le robáramos, si hacemos buenas obras es como si le robáramos la gloria a Dios. Entonces, se crea una falsa dicotomía y es una falsa dicotomía que, por supuesto, viene de una falsa teología, de una teología equivocada, de una interpretación y un entendimiento equivocados. Y lo que produce es que pasajes como este, que les acabo de leer, simplemente los tienen que ignorar. No tienen cómo, no hay forma para ellos de digerir estos pasajes. Los tienen que ignorar, tienen que decir que es Jesús, cuando en realidad ninguna parte de la Biblia nos muestra que Jesús apareció a Josué o nos dice explícita o implícitamente eso. Entonces, ese va a ser el gran problema de la teología protestante. Todo esto que les he explicado hoy realmente no encaja en la teología protestante, mientras que en la teología católica viene y cae como anillo al dedo. Y lo que les quiero decir, para cualquier protestante que esté aquí escuchándome, que seguramente todos estos pasajes que les he dado no los habían visto o no los habían estudiado con el detalle y la profundidad que les he explicado hoy, lo que les quiero decir es que no tienen que pelear conmigo, no tienen que discutir conmigo. Si tienen un problema con lo que les he mostrado hoy, su problema es con la Biblia, con el texto bíblico, no conmigo. Lo que he hecho, simplemente mostrarles, poner juntos una serie de pasajes bíblicos y mostrarles que el hilo conductor de esos pasajes bíblicos es esta idea del ángel del Señor. Simplemente eso. Es la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios, primero, es inspirada por Él. Segundo, es perfecta.
Y tercero, no se contradice. Y si para un protestante todos estos pasajes son contradictorios, entonces el problema es en su teología, en su hermenéutica, en su forma de interpretar el texto. Entonces, esto es lo que les quería mostrar hoy. Espero que les haya gustado. Hace rato quería hacer este programa y ya llevamos 1 hora y 11 minutos, entonces no tengo mucho tiempo para preguntas, pero quiero contarles que mañana, muy probablemente, o el domingo, voy a hacer un programita muy especial, un programa corto, donde les voy a mostrar un video que vi de un protestante, de un teólogo protestante muy importante, refutando el entendimiento típico que hay en el protestantismo clásico de Efesios 2, 8, 9. Entonces me gustaría mostrárselo porque creo que abre mucho los ojos. Es un video muy interesante. Entonces probablemente lo haga mañana o el domingo y va a ser un programa relativamente corto, programa de media hora. Y tengo 2 opciones para seguir adelante. Algunos me están pidiendo que sigamos con el tema de escatología y también les había prometido el tema de la Eucaristía. Entonces, vamos a ver cómo nos dividimos esos 2 temas y de pronto una semana hacemos escatología y el otro semana hacemos Eucaristía. Vamos a ver cómo lo manejamos, pero creo que sí es justo volver a la escatología porque dejamos el libro del Apocalipsis, lo dejamos incompleto en su, digamos, dejamos incompleta esa serie de programas. Entonces yo creo que vale la pena retomarlo y mirarlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Creo que ha sido un tema muy interesante. Les pido que cojan su Biblia, lean estos pasajes que les he mostrado hoy, medítenlos, estudienlos lentamente, pidan inspiración divina para ver cómo los pueden interpretar adecuadamente. Pero de nuevo, esto es lo que está en la Biblia. Y eso es lo que hacemos en este programa, ir a la Biblia, a los lenguajes originales, al contexto original en que estas enseñanzas fueron dadas y tratar de ponérselos a ustedes de esa forma. Entonces, muchas gracias. Bueno, parece que vamos a seguir con el Apocalipsis por petición del público y, bueno, vamos a seguir entonces luego con algunos temas de la Eucaristía, que también estoy seguro que les va a gustar. Entonces, muchas gracias, les agradezco. Por favor, no se olviden de darle gustar a este video para que otras personas que estén buscando temas como este lo puedan ver y recomiéndenselo a sus amigos. Si tienen amigos protestantes que están luchando con el tema de la veneración a los ángeles o a los santos, creo que este programa les puede ayudar porque es un programa 100% bíblico. Y si no se han suscrito, por favor, no se olviden de hacerlo. Así que espero, ojalá, ya sea mañana o pasado mañana, que sigamos con esta serie y especialmente con este tema de Efesios 2, 8, 9. Así que muchas gracias por haber estado conmigo y nos vemos mañana o pasado mañana. Un abrazo a todos. Gracias.